Lo que parecía imposible acaba de suceder. Un presidente ha sido frenado por su propia Corte Suprema y esto pasó en Estados Unidos. Tiembla Donald Trump, las pensiones millonarias pues están bajo amenaza y es que estas pensiones doradas, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia tremendo tijeretazo. Además, un expresidente encarcelado en los Estados Unidos, en Perú, perdón, si vive a América Latina, un magnate que tú conoces muy bien, Miga, amigos y amigas, tío Richie aceptó que perdió $400 millones en una jugada financiera que aún sigue en los tribunales. Además, analizamos una película mexicana muy, muy interesante, Moscas, de un director mexicano también, Federico Embeique, y que bueno, pues tiene que ver con esta festival que está en la Berlinale allá en Alemania y está compitiendo por uno de los premios más importantes. Quédate porque analizamos decisiones que pueden cambiar el rumbo económico de México, del mundo de América Latina, en un mundo diplomático, político, en varios frentes y porque cuando el poder se pone a prueba, las consecuencias son globales. Mi querido periodista y amigo y patriota de corazón, Miguel Ángel Vargas Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Como siempre, gusto saludarte. Así es, vaya tema, ¿no? El de Estados Unidos, que ya al fin parece que existe un gobierno, desde el Parlamento y autoridades ponen un alto al fin ya a las locuras del emperador, a todas estas ideas que se le venían a la cabeza en el momento preciso a Donald Trump. Y nada más dejémosle en el momento preciso porque nada acertadas, y eso generó conflictos, generó tensiones a nivel mundial, cosa que muy pocas veces se había visto eso por un gobierno norteamericano, pero ahora encabezado con un empresario como el señor Trump. Pues qué puedes esperar, pero eso fue lo que el pueblo norteamericano eligió en cuanto a la mayoría, o al menos en cuanto al proceso electoral que a ellos compete. Y el día de hoy, bueno, vamos a analizar eso. Y el tema, ¿no?, de otra película mexicana, Moscas, volviendo a competir, y eso ahora del talento mexicano. Yo creo que muy independiente de toda esa polémica que se ha generado en las últimas semanas, que si los fideicomisos eran bien o no utilizados, yo creo que se puede palpar que con las producciones mexicanas que están participando o a lo largo de todos estos años han participado en estos premios internacionales, habla de cómo todo el material mexicano es de muy buena calidad porque se mantiene en competencia. No puedes ganar todos los años, pero con que tengas la presencia en ese nivel, en ese estatus, habla de que el cine mexicano se va a mantener rankeado, muy independiente del tema ya político con los fideicomisos, pero hoy por hoy México sigue dando que hablar en la cinematografía mundial. Y si más preámbulo, Jorge, si tú me dices, nos metemos de lleno al tema del presidente norteamericano Donald Trump, porque este Venga. tema es un poquito largo, ojo, pero es importante que ustedes, quienes nos están escuchando y viendo, vayan poniendo mucha atención. Pueden ampliar esta información en Agenda Setting, en la página oficial, ahí se pueden informar, pero nosotros aquí les damos a conocer que en una decisión que está sacudiendo la política económica y exterior en Estados Unidos, la Corte Suprema de aquel país asestó un golpe, un duro revés al presidente Donald Trump, al dictaminar que violó la ley federal al imponer aranceles generalizados sin alguna autorización del Congreso. Es decir, él se cree que es dueño de una empresa, cree que Estados Unidos es una empresa, no, esa nación es algo más grande que una empresa de Donald Trump. Y con una votación que llamó la atención, una votación de 6-3, bueno, el máximo tribunal concluyó que el mandatario se extralimitó al utilizar una ley que es diseñada para emergencias nacionales y que es para justificar gravámenes masivos a casi todos los socios comerciales del país. Atención, lo que el presidente estadounidense utilizó de amenaza como un arancel es única y exclusivamente una ley que está diseñada para una emergencia nacional. Por lo tanto, la opinión mayoritaria ya fue redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, quien fue respaldado, Jorge, por los jueces progresistas y por dos conservadores claves, que son Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch. La Corte determina que los poderes económicos de emergencia internacional no autorizan al presidente poder establecer aranceles de esta magnitud. Por lo tanto, el presidente Donald Trump se convirtió en el primer mandatario en invocar esta norma para justificar estos impuestos comerciales generalizados, argumentando que eran esenciales para la seguridad económica del país. Y bueno, en desacuerdo quedaron los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito. por eso me quedé.
Samuel Te entendí. Alito. Alito. Pero no Tiene Alito que ver con Moreno. Alito No, Moreno. no el de Campeche. Este es allá, este es Vandalito, esta, ¿no es exacto. Vandalito? No, no, Vandalito no. Moreno. No. Le decían el vandalito, no. Por eso me Ok, trabé. No es Alito, para que quede, para que ok. quede claro. Es Samuel Alito y Brett Kavanaugh. Este último advirtió que el fallo no resolvió qué ocurrirá con los miles de millones de dólares que ya se recaudaron, lo que podría desatar un complejo proceso judicial y administrativo en contra del presidente norteamericano, Jorge. Sí, y es que es importante lo que tú dices, porque ve qué va a pasar con el dinero además, porque se ha recaudado una gran cantidad. Hasta el 14 de diciembre el gobierno federal de los Estados Unidos había recaudado 134,000 millones de dólares en aranceles impugnados según datos oficiales. Esto abre camino a que las empresas se puedan hacer juicios y pedir la devolución del dinero, cosa que tardaría 2 o 3 años, a incluso hasta 5, advierten algunos economistas, por ejemplo, que estiman que esta cifra real además pudiese superar los 175,000 millones de dólares. La Corte no definió si el gobierno debe de devolver por ahora esos recursos, pero abre el camino a estos importadores afectados, poco más de 300,000 importadores afectados. Esta tarea probablemente va a quedar en manos de los tribunales inferiores, abriendo la puerta, eso sí, a una batalla legal de enormes proporciones. Y por ejemplo, hace unos días, el presidente Trump, por ejemplo, había utilizado parte de ese dinero para apoyar a productores del campo en la Florida. Entonces, este tema ya ni siquiera está ese dinero, ya lo está usando Donald Trump también para poner más fuerzas de ley, como saben, como se estuvo combatiendo y además cuestionando en diversos sectores en los Estados Unidos. Pero el impacto es global. Los aranceles son una pieza clave para la estrategia de Donald Trump, de su grupo MAGA también, durante este segundo magnato, y formaron parte también de esta renovada guerra comercial que tensó ya las relaciones entre socios claves, ya no digamos México, Canadá, sino también Europa, quienes pues obviamente generó de alguna manera volatilidad en los mercados financieros internacionales, que, Miguel y amigos y amigas, curiosamente, al conocerse esta situación, los mercados empezaron a ganar en este día. Este fallo sin duda representa la derrota más significativa para la actual administración ante una corte que en otros casos recientes pues había fallado a favor del presidente, pero que eso era en temas de inmigración, despidos de agencias independientes y recortes del gasto público. Así que más allá del impacto, esta sentencia redefine los límites del poder presidencial y le marca un alto en materia comercial. Y si bien Estados Unidos tiene en su constitución el tema de poder poner impuestos y aranceles, esto es solamente si algún otro país le pone aranceles a Estados Unidos y podría haber utilizado. Así que Donald Trump mal utilizó la imposición de estos aranceles, y ahora el debate no solamente es jurídico, sino también económico, y cómo va a enfrentar esta situación frente a la guerra comercial que mantiene con potencias como China. Y esta batalla de los aranceles sin duda que no ha terminado, porque el mensaje del máximo tribunal en los Estados Unidos, la Corte Suprema, en estos tiempos de tensión, es que el poder presidencial tiene límites. Y vaya, y lo hacen público, lo dan a conocer, que se tiene que respetar los poderes en el pueblo anglosajón, y hoy por hoy seguramente Donald Trump hará algún tipo de declaración en contra de la Suprema Corte, pero yo me andaría con mucho cuidado porque ya te estás metiendo muy fuerte contra uno de los poderes que rigen a este pueblo norteamericano y que en base a ello, afortunadamente, pueden frenar a un mandatario como es el caso de Donald Trump. Ahora, la pregunta del millón, y hablando de millones, Jorge, será: ¿cómo van a reaccionar los países que ya pagaron aranceles? En este caso, los empresarios. ¿En cuánto tiempo se les puede devolver ese dinero? Porque tú lo dijiste acertadamente, todo ese dinero ya se gastó, ya se invirtió, cuando se debió todavía ser más prudente con estos millones de dólares que ingresaron al pueblo estadounidense para saber y cómo se iba a determinar. Yo no sé si Donald Trump o su gobierno tenga que devolver este dinero, pero lo que sí me queda muy claro, que si no lo hace, va a enfrentarse a la justicia norteamericana. Así haga gestos, caras como las que suele enseñar y mostrar, o se vaya de manera frontal contra los poderes, pero tiene que ser respetuoso de lo mismo, porque él habla del respeto a Estados Unidos, pero si él no respeta las leyes norteamericanas, entonces hay una incongruencia de este mandatario.
Pues mira, ya hay respuesta, Miguel. El presidente Donald Trump llamó traicioneros a los jueces que votaron en contra de los aranceles, y dice que va a imponer nuevos aranceles. Malditas cortes, dijo el propio presidente Donald Trump, ¿En plano así lo enloquecido. dijo, malditas cortes? Pues así lo dijo, mi querido Miguel, lo reporta el propio Wall Street Journal, quien da a conocer este comunicado, y además la respuesta del mandatario estadounidense se produce en ese escenario de impacto económico y político para su agenda comercial, y criticó duramente a los magistrados y calificó la decisión del tribunal además de un tremendo error. Con esta decisión, los gravámenes quedarían obviamente sin validez legal y dejando al poderse aplicar pues dejarse de aplicar estos aranceles. Y Trump, pues muy enojado, muy molesto, dice que va a poner más impuestos, que va a poner un impuesto del 10% adicional, que son unos traidores los jueces y magistrados, y que debilita su capacidad para defender los intereses comerciales. Afirmó que el fallo limita injustamente sus facultades para responder lo que considera prácticas desleales por parte de otros países, y sostuvo que la Corte ignoró el contexto económico y estratégico que motiva la imposición de los aranceles. Está decepcionado, dice, me avergüenzo totalmente de estos jueces. Ah, caray, ya enloqueció Donald Trump. Bueno, yo creo que el pueblo estadounidense también debe estar un poco avergonzado por las decisiones a priori que toma Donald Trump, que solamente han generado muertes, porque hay que decirlo, hay vidas que se perdieron en Estados Unidos. Habrá quien quiera justificarlo, es decir, solamente fue uno, no importa, pero es una familia que sufrió por estas decisiones, y todavía lo que falta, más años de Donald Trump. Pero en fin, así las cosas en Estados Unidos. Y hablando de millones de dólares, vámonos a millones de pesos, Jorge, porque también en México se le acabaron las pensiones millonarias a diversos personajes, tanto de la vida política como funcionarios que se llevaban a la nota. Oye, ya quisiera yo ganar lo que cuando menos la mitad de lo que ganó, ni la mitad, la cuarta parte de lo que se llevaba uno de estos pensionados que se dieron a conocer públicamente, Jorge. Pues es que tiene que ver con estas pensiones doradas que se llaman, ¿no? Y la presidenta Claudia Sheinbaum anunció ya un recorte histórico que destinaría ni más ni menos 5,000 millones de pesos a los programas del bienestar. Y en un mensaje contundente, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su intención de poner freno a las llamadas pensiones millonarias que reciben exfuncionarios de alto nivel, y propuso que ninguna de estas pensiones denominadas doradas superen más del 50% de lo que gana él o la titular del Ejecutivo Federal. Desde Guanajuato, donde hoy fue la mañanera, y no sé si hubo momias mitoteras, pero sí fue desde Guanajuato, señaló que existen casos de confianza, casos de funcionarios de confianza que trabajaron muy poco tiempo en el servicio público y que gozan de millonarias jubilaciones onerosas y muy difíciles de justificar. En todo caso, tendrían por lo menos que reducirse a la mitad lo que gana el titular titular federal, es decir, el presidente o la presidenta en turno. Pero si te parece, Miguel, vamos directamente a escuchar las palabras de la mañanera de la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Las personas, él recibe en efecto, Gurría está entre las personas. José Ángel Gurría. Él recibe una pensión de 120,000 pesos mensuales como exfuncionario de Nafinsa. Ya que salió público, pues lo podemos decir. El del millón. Y vamos a ver en el marco qué información puede darse de las personas. Por cierto, quiero comentar algo, porque ayer, que fue Día del Ejército, obviamente las Fuerzas Armadas no están incluidas en esto. Estamos hablando de funcionarios públicos de confianza que a veces trabajaron muy poco tiempo y que de todas maneras tienen pensiones pues que ya no se justifican, y en todo caso tendrían que por lo menos reducirse a la mitad de lo que gana el titular o la titular del Ejecutivo Federal.
la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre este tema. ¿Qué cambia con esta reforma al artículo 127 que quiere presentar la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Pues esta iniciativa busca eliminar los privilegios de los altos mandos con pensiones desproporcionadas sin afectar a los trabajadores amparados por contratos colectivos. Es decir, a los machuchones, a los que ganan más, y para aprobarse, el gobierno estima que podrían recuperarse 5,000 millones de pesos que serían destinados para programas del bienestar. Creo que sin duda, pues esto le metería más recursos y es una acción que es polémica, pero que sin duda creo que hay que aplicar. Y bueno, pues este debate, ¿no? Se aviva tras relevarse todos estos datos sobre las jubilaciones elevadas a distintas dependencias y empresas del Estado. Solamente por darte un ejemplo, lo de Luz y Fuerza de Centro, el padrón de jubilados que suma 14,073 trabajadores con un monto anualizado de más de 28 millones de pesos, es decir, el 67% recibe entre 100,000 y 1,000,000 de pesos anuales. 300,504 jubilados cobran más que el sueldo neto de la presidenta, pero además el gobierno subsidia el ISR con recursos que alcanzan los 2,367 millones de pesos. Solamente por darte un ejemplo, Jorge, lo de Luz y Fuerza de Centro, ya Petróleos Mexicanos y otras dependencias federales, pues ya te imaginarás el golpe que trae el gobierno de México con 5,000 millones de pesos que pudieran recuperarse y, como tú lo dijiste, estarían destinados a los programas para el bienestar. Sí, sin duda, qué bueno que se esté haciendo este tema, revisando la polémica que genera. Ya decías tú, Luz y Fuerza del Centro, pero también hablamos de Petróleos Mexicanos, de otras empresas, incluso si lo comparas lo que están recibiendo los jubilados y pensionados del IMSS, del ISSSTE, que reciben entre 6,600 pesos y 8,400 pesos, pues qué comparación de pensiones a 250,000 o medio millón de pesos, ¿no? Pensiones de millonarios. Ahí exhibieron y le dieron un tallón a José Ángel Gurría, que obviamente pues está en la OCDE, fue exsecretario de Hacienda, estuvo en la OCDE y fue exsecretario de Hacienda, y bueno, pues más de 25 millones de pesos en beneficios. Entonces, ¿de qué se trata? La verdad es que esta iniciativa debe discutirse en el Congreso, pero sin duda que debe de avanzar y marcar uno de los grandes cambios más drásticos en el sistema de pensiones para los altos funcionarios de los últimos años. La pregunta es, Miguel, amigos y amigas, si logrará el jefe del Ejecutivo, la presidenta Sheinbaum, cerrar esta brecha entre jubilaciones millonarias y pensiones de millones de mexicanos que realmente, cuando se enteran de estos montos, pues se indignan, se molestan y se encabritan, ¿cómo no? Claro, por supuesto, ¿y quién no? Porque ya sabemos la situación por la cual estamos atravesando en el país, que no es nada fácil, que cuesta mucho trabajo y sobre todo el tema económico. Oye, pero también durante la mañanera la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió la liberación del encarcelado exmandatario peruano Pedro Castillo tras la designación esta semana de un nuevo jefe de Estado en el país sudamericano, en el cual Castillo, un maestro de origen andino elegido a presidente en 2021, pues hay que recordar que fue condenado en noviembre pasado a 11 años y medio de prisión por el cargo de rebelión tras su fallido intento de disolver el Parlamento peruano en diciembre de 2022. Por eso es que la presidenta, desde la conferencia mañanera, pues dio el siguiente mensaje. Desde que entramos al gobierno seguimos defendiendo la posición de que no tiene razón de ser la detención de Pedro Castillo, afirmó Claudia Sheinbaum Pardo desde Guanajuato. Y bueno, la primera mandataria expresó además su esperanza de que con la designación apenas este miércoles de José María Balcázar como nuevo presidente de Perú, pues se pueda conceder la libertad del exmandatario de 56 años, pero al final de cuentas, la presidenta agregó que también espera este posible restablecimiento del diálogo con Perú, suspendido por la decisión del anterior mandatario, el destituido José Geri, de romper relaciones diplomáticas en noviembre con nuestro país, en lo cual la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que desde esa fecha México mantiene como asilada política a su embajada en Lima, a Betsy Chávez, ex primera ministra del gobierno Castillo, que también fue sentenciada a 11 años y medio de cárcel por ser partícipe de este intento de disolución del Congreso. Hay que recordar, bueno, la información que se tiene hasta el momento es que todos estos personajes quisieron tomar el control total del país al disolver el Congreso
y quedarse como un poder absoluto, cosa que no se le permitió y el día de hoy los tiene en prisión. Eso en los temas internacionales, la presidenta hablando, opinando sobre ello y que espera que Pedro Castillo se le pueda liberar a la brevedad posible. Pero sí, son 11 años y medio, la causa rebelión. Vamos a escucharla también lo que dijo, porque creo que es muy importante, Miguel, y escuchemos lo que dijo al respecto la presidenta Claudia Sheinbaum sobre ese tema. Entramos al gobierno, seguimos defendiendo la posición de que no tiene razón de ser la detención de Pedro Castillo, que los motivos de su destitución, aun cuando fue el Congreso, tenían que ver más con motivos políticos que por otra cosa. Pedro Castillo pues es un presidente indígena y siempre hubo mucha discriminación. Y nuestra posición, él se dirigía a la Embajada de México cuando fue detenido, es que se hubiera permitido, en su caso, pues que pudiera haber llegado a la embajada. Esto pues desató un intercambio desde el presidente López Obrador y después con nosotros. El anterior presidente, hoy destituido, rompió relaciones con México por esta posición, que es una posición que nunca intervino en las relaciones con Perú, eso hay que decirlo. Es una posición que es parte de la política exterior de nuestro país y que nunca intervino en las relaciones con Perú. Sin embargo, el gobierno de Perú decidió romper relaciones. El día de ayer creo que fue que dije, ¿no?, que con la elección del nuevo presidente, pues que ojalá se tomara en cuenta. Hay una ministra del gobierno de Pedro Castillo que está todavía en la Embajada de México, que hoy está bajo resguardo de Brasil, en Perú. Todavía se encuentra ella ahí. No se ha podido dar el salvoconducto para que pudiera llegar a México. Entonces, ahora con el nuevo presidente, pues vamos a retomar a ver si se puede dar este salvoconducto y pues ojalá y Pedro Castillo pueda salir de su detención. Pues lo que dijo la presidenta, completando, Miguel. Claro, y es que el arresto de Pedro Castillo se dio el 7 de diciembre de 2022, luego de que pues este presidente intentara asilarse en la Embajada de México en Lima a raíz del intento de golpe de Estado, ¿no?, en Perú en 2022, de disolver el poder legislativo y tomar el control del país de manera absoluta como poder ejecutivo, y las leyes de su país, bueno, pues ahí se las impusieron. El día de hoy está pues recluido, su gente dispersa, una de ellas una ministra resguardada o tratando de llegar al resguardo a la embajada mexicana. En fin, esa situación que se salió de control en su momento y que afortunadamente pues no pasó a mayores. Sí es una realidad, el tema bilateral se había afectado, ya no tenemos relaciones con Perú, no al menos hasta este instante. Se estará a la espera de que se pueda solucionar la problemática, porque hay muy buenos amigos peruanos que pues lamentaron esta situación de su país con México. Pero así las cosas. La presidenta Sheinbaum aboga por la liberación de Pedro Castillo y abre la puerta de restablecer estas relaciones con el Perú, Jorge. Pues vamos con más información. Fíjate que, ¿qué crees? Le aplicaron machetazo a caballo de espadas, como dicen en mi pueblo, y es que pues el tío Richie fue víctima de un fraude que califica como perfecto. Perdió $400 millones el tío Richie por apostar al Bitcoin sin vender Electra, pidiendo un préstamo en base a sus acciones. Se le llama un préstamo lombardo, donde tú dejas tus acciones, están pignoradas, es decir, tienen de alguna manera pues un gravamen, pero no deberías de perderlas ni de deshacerte de ellas, simplemente te dan un préstamo. Quiso comprar Bitcoin
y le salió mal la jugada. Y les platico, es que en pleno auge de las criptomonedas, esto data desde el 2021, pues el empresario Ricardo Salinas Pliego, mejor conocido como el tío Richie, que ahí vemos bien contento, pues intentó realizar una jugada financiera audaz, invertir $400 millones en Bitcoin sin desprenderse de las acciones de Grupo Electra. Parecía una estrategia pues muy sofisticada que terminó finalmente en una batalla legal internacional y que el propio Ricardo Salinas calificó como el fraude perfecto. Lo que tenía que hacer era que cuando estos Bitcoin estaban alcanzando sus máximos históricos, Salinas Pliego decidió aumentar su margen de dominio en las criptomonedas, pero en lugar de vender acciones de Electra, optó por un préstamo Lombard, que es un mecanismo, como te platicaba, que permite tener liquidez al usuario, dando las acciones de la empresa como garantía. Esto fue a través de unos intermediarios representados por Astor Capital Fund, supuestamente una empresa seria, vinculada históricamente a la familia Astor, de esas familias históricas, y la operación pues contemplaba un préstamo de hasta $150 millones en efectivo, respaldado por $416 millones de acciones de Electra. Pero ¿qué crees, Miguel y amigos? Pues fíjate que esta empresa era una empresa fachada, que se llamaba presuntamente como miembro de la familia Astor, realmente no era de la familia Astor, sino era otra persona. El supuesto Thomas Astor Mello, pues no era tal persona. Y bueno, pues le pasaron el machetazo al propio Ricardo Salinas Pliego, porque pues al final le vendieron las acciones y con eso le dieron el préstamo al propio Ricardo Salinas. Dice el propio tío Richie, fue el fraude perfecto, el tipo tomó mis acciones, las vendió y me dio el dinero como si fuese un préstamo, y al final pues lo tuvo que denunciar, pero las investigaciones todavía siguen. Esta persona se llamaría Alexei Shatslakov, que bueno, pues es otro de los negociadores que operaba con distintos alias, y los señalados niegan que no hubiese fraude, que la operación se realizó conforme a lo estipulado, que las cláusulas eran claras y que la responsabilidad finalmente cayó en el tío Richie. Hoy por hoy hay un tremendo juicio en Londres y un golpe a Electra que significa frenar las ventas de acciones para tratar de recuperar el valor perdido. Y es un tremendo quilombo, dirían mis amigos argentinos, porque el tío Richie pues perdió por ahí la friolera de $400 millones. Claro, y es que este caso escaló hasta la High Court de Londres, donde Salinas está buscando frenar la venta de estas acciones y recuperar el valor perdido. Cuando la historia salió a la luz pública, las acciones de Electra se desplomaron. Hay que recordar que esto fue un escándalo, llamó mucho la atención e incluso fueron suspendidas temporalmente, afectando uno de los pilares de su imperio empresarial que mantiene en México, y en lo cual el empresario pues ha reconocido públicamente que la debida diligencia pudo no haber sido suficiente, y dijo él, expresó, soy un idiota, fuimos descuidados y ahora estamos pagando el precio, admitió el mismo tío Richie. Y esto, bueno, pues más allá del desenlace judicial, el caso expone los riesgos de estos préstamos colateralizados en un entorno privado, y fíjate que principalmente cuando se combinan con inversiones volátiles como es el Bitcoin, que ya se había mencionado en alguna ocasión, algunos analistas habían hecho hincapié, era muy volátil el Bitcoin, que estaba dando mucha ganancia, pero de buenas a primeras podría caer. Y lo que comenzó como una sofisticada estrategia para multiplicar esta fortuna del tío Richie, pues terminó convertido en una advertencia global sobre contratos complejos, jurisdicciones extranjeras y cláusulas que pueden cambiarlo todo. O sea, en la actualidad, Jorge, es increíble cómo la tecnología, cómo pueden engañarte y poner una empresa fantasma, pueden mostrarte estatutos legales, pero al final de cuentas resulta que todo es mentira. Y en el mundo de las grandes fortunas, bueno, pues aquí lo vemos, $400 millones pueden desaparecer más rápido de lo que sube una criptomoneda, y fue lo que le ocurrió al tío Richie, que ya lo menciona él, soy un idiota, no tomamos las medidas correspondientes. Yo creo que por ahí terminaron corriendo algunos elementos de la empresa del tío Richie, desde luego, ante estas decisiones que se tomaron, porque tú tienes un equipo jurídico, tienes un equipo que se encarga de la revisión de estas empresas para llevar a cabo este tipo de transacciones cuando estamos hablando de millones de dólares. Y en este caso, pues le salió mal la jugada
al tío Richie y ahí está pagando las consecuencias. Él lo acepta, repito, dice, soy un idiota, fuimos descuidados y ahora estamos pagando el precio, lo admitió. Y creo que estás de acuerdo conmigo. Creo que a varios o a algunos salieron corridos de la empresa de Electra, ¿eh? Sí, pues obviamente que, como dicen en el pueblo, en casa del herrero asadón de palo. Imagínate esta tremendo fraude que le aplicaron al propio tío Richie, que reconoce en una entrevista, y que de alguna otra manera expone, pues también los riesgos de personas que conocen mucho, que saben y que pueden ser al final víctimas de grandes estafas, como lo fue el propio Ricardo Salinas Pliego, reconociendo pues que cayó en este tipo de situaciones de préstamos y que al final él lo publica, lo dice, pues sería como un fraude perfecto, ¿no? Entonces llama la atención que este tipo de situaciones pues sigan pasando y que de algún otro modo el propio Ricardo Salinas Pliego lo comparta y lo exponga para que más gente sepa pues este tipo de situaciones. Pero bueno, déjame saludar a la gente que está mandando mensajes, mi querido Miguel, amigos. Noel Cruz Sofi dice, se le aplicaron al tío Richie, Zona Mundialista. Oigan, Zona Mundialista, tenemos siempre ahí a los amigos del crossover de Zona Mundialista, un saludo enorme, siempre hay buenos videos del Mundialista, síganlos ahí a los amigos de Zona Mundialista. Elena Márquez Solís, saludos también para ti. Damián Merino, creo que debe ser parejo a todos los grandes funcionarios. Se refiere a lo de las pensiones de doradas. Arizaray, saludos. El Emperatrón, sí, cafecito para ti también, Artemis Romero. Te mandamos un saludo enorme, ese cafecito para toda la gente. Gracias por estar con nosotros, Artemis Romero, Citlali Collado. Un dineral en pensiones. Qué bueno que se les reduzcan estos abusos, porque se despacharon con la cuchara grande. Saludos también para ti. Ojo con esto, Jorge, para que no se confundan. Recuerden que no va a ser retroactivo, es en futuras pensiones. Que quede muy claro, porque mucha gente está pensando que ya le van a quitar las pensiones millonarias a quien por derecho ya se las otorgaron. Digo, ya la ley no es retroactiva, pero para no confundirnos. Es decir, esa ley se aplicaría a partir de cuando ya se tome la decisión, se promulgue, no antes. Los que ya están recibiendo sus pensiones, pues ya se rayaron, no se las van a tocar. Pues es que allá hay un debate, Miguel, porque lo que decía la presidenta, yo escuché en la mañanera ayer y hoy, decía, a ver, los que ya cobraron su dinero y que están cobrándolo en ese sentido, pues ya se les pagó y no se les puede tocar. Pero dice que a raíz de la reforma que viene constitucional, donde nadie podría ganar más que un presidente o una presidenta, se tendrían que hacer los ajustes a partir de ahora. Es decir, el tema sería que sí les podrían tocar la pensión a quienes tienen esas grandes pensiones, porque esa es la idea. Ya ves que decían que los juicios pasados, como en el caso de Ricardo Salinas, no se podrían tocar, y finalmente se le aplicaron porque la Corte decidió que sí era válido. Entonces, lo que dejó claro la presidenta es que no se va a tocar a las fuerzas militares, y número dos, que quienes ya recibieron ese millón hoy o este millón este mes, pues bueno, está. Pero a partir de la reforma sí se ajustaría a lo que marca la ley, y entonces ahí vendría un debate donde como yo trabajador o yo ex trabajador podría emitir un juicio, ir a la Corte y pedir que me restituyan, y la Corte tendría que decidir si sí o si no, pero pues es la Corte del pueblo, así que... La corte del pueblo, ¿no? Entonces yo no creo que ganen. Y no defiendo ni uno ni al otro, pero sí es una realidad que la ley te avaló conforme al sueldo de ese año. Claro. Y el último sueldo que tiene la mandataria, pues se lo reestructura acorde a estos años. Que sí, es un exceso, desde luego, pero también hay que exponer las cosas a como son, ¿no? Porque los demás seguramente van a saltar, van a tratar de generar una controversia, se van a justificar, van a meter sus amparos correspondientes, aunque ya también no hay amparos, ¿no? Entonces, creo que todo indica que sí, pudiera darse el caso, pero hasta el día de hoy, ya lo cobrado, ya lo que tienen, no se puede tocar. Sería a futuro. Sí, exacto. Ya lo que tienen cobrado, ya no, pero el problema es que sí se haría un ajuste a lo que vienen a cobrar después, que eso es lo que la gente dice.
como por ejemplo, si yo ya tengo una pensión con determinada edad, porque yo ya tenía a mi edad ese logro, pues entonces no me lo puedes quitar. Pues sucede que sí lo van a revisar, no con lo que ya te pagaron, insisto, lo que ya te pagaron no vas a devolver nada, no te pueden cobrar nada de eso, pero sí te harían un ajuste a lo que serían los montos actuales, y eso es lo que viene en la reforma, Miguel, eso es lo que viene y en la ese caso reforma. sería, pues no sé, ganar hasta un peso menos que la presidenta, para Pues, que, digo, exacto. sería ya, que no sé cuánto sea el sueldo de la presidenta. Pero Pues en lo fin, que habrá que darle seguimiento y aquí te vamos a estar exactamente. informando en Miguel-Vargas, en Agenda Setting, en Mesa Pública. No olvides suscribirte y activar la campanita, estar con nosotros, nos ayudas muchísimo. Gracias a Marisela Eloz, qué bueno que estás por aquí, mi querida Marisela. Tu acción importa, tómala Trump, bien a las leyes y los jueces por allá en el Gabacho, pues mucha información. Y los que están allá en Alemania, Miguel, son mexicanos con una película interesante, muy destacada y que podría llevarse el Oso de Oro en la Berlinale allá en este pues muy connotado festival de cine para producciones que van saliendo a nivel global allá en Alemania en la Berlinale. Claro, por supuesto, y es que el cine mexicano vuelve a brillar en Europa. La película Moscas, dirigida por Fernando Equimbeke, pues conquistó al público y a la crítica en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde compite por el Oso de Oro en la edición número 76 de este prestigioso certamen. Y la cinta, pues es la única ópera prima en castellano dentro de la competencia oficial y ya se perfila, Jorge, como una de las favoritas gracias a su mezcla de drama social, de ternura y de humor sutil que logra tocar algunas fibras profundas. Y es que es una historia, pues una historia mínima con un impacto enorme, así la han denominado por allá. Moscas narra la vida de Olga, una mujer mayor de carácter rígido y vida meticulosamente organizada, que está enfrentando los problemas económicos y se ve obligada a subarrendar una habitación en su departamento en plena Ciudad de México. Y el inquilino, en este caso el personaje de Tulio, pues necesita el espacio por la cercanía al hospital donde su esposa está recibiendo un tratamiento con cáncer. Sin embargo, oculta un detalle crucial y tiene un hijo de 9 años, Cristian, a quien termina escondiendo en la habitación. Fíjate nada más lo que son las cosas, ¿no? Y el descubrimiento del niño transforma por completo la rutina de Olga. Lo que comienza como una intrusión incómoda se convierte poco a poco en un vínculo entrañable y Cristian solo quiere volver a ver a su mamá, y esa necesidad despierta en Olga un lado maternal que creía ya no existía. Pero ya no les puedo decir más, porque ya aquí ya me adelanté 15, 20 minutos o 30 minutos de la película, pero lo que sí es que Fernando Equimbeke pues está defendiendo el uso del humor como vía para poder abordar este dolor que tiene una característica primordial y por algo está compitiendo en este festival tan prestigioso allá en Berlín, Alemania, Jorge. Sí, sin duda, ¿no? Es una historia íntima, sin decir mucho más allá, es un retrato social, más allá de la anécdota, la enfermedad, la vulnerabilidad de las familias, la desigualdad urbana, la fragilidad de los vínculos afectivos, este niño que se vuelve pues bastante llamativo y en el papel de la precariedad de la vivienda, el joven actor Bastián Escobar que interpreta a Cristian, uno de los grandes protagonistas allá en la alfombra roja en Alemania. El director reveló que es un placer trabajar con los niños, descubrió que son pues cineastas innatos y destruía todo lo que teníamos para adaptarnos a su energía. ¿Y por qué Moscas? Bueno, pues que el título, dice el director, como una metáfora, son presencias incómodas que rompen la tranquilidad, que también revelan aquello que se trata de ocultar. Lo molesto puede ser al final lo más revelador, y esta es la primera vez que Eimeke compite en esta selección oficial de la Berlinale allá en el festival alemán, tras haber participado previamente en la sección Panorama. Un salto sin duda que marca un momento clave para este director mexicano en su trayectoria internacional. Hay ternura, hay mirada social, hay humor delicado. Moscas muestra este cine mexicano que puede hablar de tragedia sin perder la humanidad, y que a veces lo que más incomoda, lo que más nos incomoda, es lo que termina
salvándonos. Así que ese era el tema. Ahí tenemos a dos de los actores, al director también, que bueno, nos hacen esta propuesta. Y Mosca sacude la Berlinale, el drama mexicano, que además fue filmado en blanco y negro para que el matiz de los grises le diera esa comunicación que pretendía el director mostrar, y están peleando por el Oso de Oro. Claro, hay que recordar que en ninguna película mexicana ha podido obtener el Oso de Oro, aunque sé películas mexicanas que han sido premiadas. Por ejemplo, Manto de Gemas en 2022, que fue dirigida por Natalia López Gallardo, ganó el Oso de Plata, un premio del jurado. El Diablo Fuma de 2025, el año pasado, dirigida por Ernesto Martínez Bucio, que ganó a Mejor Ópera Prima. Y también una película de policías de 2021, dirigida por Alonso Ruiz Palacios, ganó el Oso de Plata por la contribución artística excepcional, es decir, en la edición. Y es importante que no nos confundamos, porque el Oso de Oro es en Berlín y hay otros premios que son en Europa. Por ejemplo, María Candelaria en 1943 ganó la Palma de Oro en Cannes, y Roma en 2018 ganó el León de Oro en Venecia, pero nadie ha ganado el Oso de Oro en Berlín. Solamente para hacer la referencia, hay películas que se han quedado muy cerca, películas que siempre han estado en la palestra de poder obtener el triunfo, pero todo se ha quedado simplemente en muy buenas producciones. Pero solamente el hecho de poder competir contra los que han ganado, pues ya te ponen un alto nivel, y creo que los mexicanos hoy por hoy lo siguen demostrando. Sí, sin duda, y habrá que verla, a ver si se puede participar y ver, ya que hayan pasado los premios, ver qué plataformas. Vamos a estar muy pendientes de esta película mexicana que sin duda, pues esperemos se lleve las palmas allá, este Globo de Oro, este Oso de Oro, perdón, allá en Alemania, y que de alguna otra manera pues también tenga ese impulso este cine nacional, que tú adelantabas, Miguel, es muy cierto, el apoyo también que se le debe de dar para que estas producciones pues también puedan trascender y lleguen a más auditorio, a más públicos que puedan disfrutar de este arte. Así es, porque es de verdad un privilegio tener la oportunidad de ver este tipo de producciones, y más cuando es de mexicanos. Pues señor Jorge Leiva, es viernes, y creo que lo ameritaba también el hecho de poder hablar un poquito de cine, ¿no? Sí, sin duda, Miguel, esto es muy importante. Ya me había yo puesto enmutecido, pero bueno, sobre todo, pues informarle a la gente que nos acompaña, que nos siga, pues que siga dándole like, que comparta, que se sume a este gran esfuerzo, Miguel, de periodismo independiente, porque nos ayuda a crecer muchísimo. Claro, por supuesto. Y recuerden que a diario estamos en transmisiones con ustedes, para ustedes. Y sabes, Jorge, pedirle a la gente que siga participando con las opiniones, porque son muy importantes, muy independientes del tema. Aquí al final de cuentas somos muy respetuosos de las opiniones, porque de eso se trata, que sean plurales, que sea plural la opinión, y precisamente aprovechar todos estos espacios que nos puede brindar la tecnología. Y pues a pasar una excelente jornada, y recordarle a la gente que por favor nos den like, que se suscriban, hagamos más grande esta comunidad compartiendo con sus seres queridos o con las amistades. De verdad, platíquenles de cómo damos la información que se genera a diario a través de este espacio. Pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti que nos ves en tu casita, en tu celular, en la televisión, donde quiera que nos veas. Y como dice Elena Márquez Solís, ya like listo. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Te agradecemos que nos sigas, que te sumas a estas plataformas, a estas crossover que hacemos con mi querido Miguel Ángel Vargas Alejandro, ahí en su canal, Miguel-Vargas, en Agenda Setting Diario, en Mesa Pública. Gracias que te sumas a este esfuerzo, que nos ves, que le das like. Gracias por estar con nosotros, y déjanos tus comentarios en este video aquí abajito para que te podamos contestar, para que también tengamos esa retroalimentación. ¿Qué te pareció la película Moscas? ¿Qué opinas de Donald Trump? ¿Qué opinas de las grandes pensiones? ¿Qué opinas también de lo del tío Richie? Y bueno, pues nos platiques todo lo que tú quieras, y estamos aquí. Gracias de verdad, dale like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos.